Amados, lo que relataré hoy me ha llevado años aprender a contarlo, sin que el llanto me traicione. Me llamo Elías Nadir, soy pastor en Lahore, Pakistán, y tengo 51 años. Sin embargo, hace exactamente 23 años, cuando solo tenía 28, atravesé un episodio que desafía cualquier lógica humana, algo que no solo transformó mi fe, sino la manera en que comprendo el poder sobrenatural de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero que imaginen lo siguiente. Estás amarrado con sogas gruesas a los rieles de un tren. Sientes la vibración del metal bajo el cuerpo. Escuchas el estruendo de una locomotora aproximándose a toda velocidad. Manos y pies atados. Sin salida. La muerte a segundos de distancia. Y de pronto, sucede lo imposible. Lo que aconteció esa noche en las afueras de Fealebad es algo que los periódicos jamás pudieron explicar, que los testigos no lograron comprender, pero que yo sé con absoluta certeza. Fue la mano poderosa del Señor Jesucristo, manifestándose de un modo que nunca, jamás, he podido olvidar. Era marzo de 2001. El aire nocturno de Pakistán tenía ese olor que conocemos quienes nacimos aquí. Mezcla de especias cocinándose en fogones, humo de vehículos viejos, y una humedad espesa que se pega a la piel cuando el monzón está por llegar. Yo era entonces un pastor joven, de apenas 28, temiente por anunciar el Evangelio, y lo confieso, con esa audacia que a veces roza la impudencia. En aquellos días, ser cristiano en Pakistán no era solo un desafío espiritual. Era caminar con una sentencia de muerte sobre la espalda. Las leyes de blasfemia se habían endurecido, y los grupos extremistas ganaban terreno día tras día. Nosotros, los creyentes, éramos como corderos entre lobos hambrientos. Aún así, el fuego del Espíritu ardía tan fuerte en mi pecho que no podía callar. Aquella noche organicé una cruzada evangelística clandestina en una aldea a las afueras de Faisalabad. Era un lugar que muchos llamarían olvidado. Casas de barro y paja, calles sin asfalto, niños descalzos corriendo entre gallinas y cabras. Precisamente allí, en medio de la pobreza y la desesperanza, estaba convencido de que Jesús deseaba revelar su gloria. Montamos un altavoz pequeño conectado a una batería vieja de automóvil, algunas sillas plásticas prestadas, y una cruz de madera que tallé con mis propias manos. Recuerdo que ese madero tenía una imperfección en el brazo derecho. Una astilla me cortó el dedo mientras trabajaba. Nunca imaginé que aquella gota de sangre cayendo sobre la madera sería una señal profética de lo que estaba por venir. La reunión comenzó sin contratiempos. Unas 30 personas se acercaron, en su mayoría mujeres con sus hijos, también algunos hombres mayores, rostros curtidos por años bajo el sol inclemente. Prediqué sobre el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces el silencio se espesó como miel oscura. Un rumor de motocicletas empezó a acercarse. No era el tráfico nocturno habitual, sonaba coordinado siniestro. Eran muchas motos, y todas venían hacia nosotros. El corazón me golpeaba el pecho como tambor. Las mujeres susurraron oraciones, los niños se aferraron a las faldas de sus madres, y por primera vez en mi vida probé el terror puro. Las motocicletas se detuvieron, y los faros nos apuntaron como si fuésemos actores sobre un escenario macabro. Entendí que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. Bajaron hombres de barbas largas y túnicas blancas. En sus ojos, habitaba una frialdad que no he vuelto a ver. Era como mirar el mismo infierno. El cabecilla, un hombre alto con una cicatriz que le cortaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de la boca, se plantó frente a mí. Hablaba urdu con acento del norte, áspero como grava arrastrada por el viento. Tú eres quien está envenenando las mentes de nuestra gente con la religión de los infieles, soltó, mientras sus compañeros rodeaban a todos. Eres el que blasfema contra Alá en nuestra tierra. Sentí la garganta seca, como si tuviera arena del desierto. Aún así, algo dentro de mí, ahora sé que era el Espíritu, me sostuvo para responder: hermano, solo comparto el amor de Jesucristo con personas que buscan esperanza. No alcancé a terminar. La culata de un fusil me azotó el rostro y caí. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca. Al intentar incorporarme, otro golpe en las costillas me dejó sin aire. A mi alrededor estallaron gritos, llanto infantil, súplicas entrecortadas. Lo que siguió fue una pesadilla que por años me arrancó del sueño con alaridos. Separaron a los hombres de las mujeres y los niños. A nosotros, 5 varones, nos ataron las manos por detrás con cuerdas tan apretadas que la circulación se apagaba en los dedos. A empellones, metieron a las madres con sus pequeños en una casa ruinosa, y oí el chasquido de una llave cerrando por fuera. Esta noche daremos una lección que recordarán por generaciones, declaró el líder, mientras volvía a su motocicleta.
Todos sabrán lo que ocurre cuando los infieles provocan a nuestro pueblo. Nos obligaron a subir a 2 camionetas viejas. La carrocería, recalentada por el sol del día, me quemó la piel apenas tocarla. El trayecto duró quizá 40 minutos, pero se sintió eterno. Avanzamos por caminos de tierra llenos de baches. Cada salto hacía que las amarras se hundieran más en mis muñecas. En ese trayecto mi mente fue un torbellino. Pensé en Yasmín, mi esposa embarazada de nuestro primer hijo. En mis padres ya ancianos, en cómo recibirían la noticia de mi muerte. En los sermones que jamás predicaría, en las almas que no alcanzaría. Y lo confieso con vergüenza, me atacó la pregunta: ¿valió la pena esta osadía? ¿Debería haber sido más prudente? En medio de esa negrura, emergieron palabras de Jesús. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y persigan. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Me aferré a esa promesa como náufrago a una tabla. Cuando las camionetas se detuvieron, el paisaje parecía un cuadro del infierno. Zona industrial abandonada, fábricas en ruinas, y cruzando la oscuridad como serpiente de acero, las vías del tren que conecta Lahore con Corchi. Un silencio casi total, roto solo por grillos distantes y ladridos ocasionales. Nos bajaron entre empujones y patadas. Las rodillas chocaron contra piedras filosas. Sentí la piel abrirse y la tibieza de la sangre empapar el pantalón. Los otros 4 creyentes estaban igual, golpeados, jadeantes, con los ojos encendidos por la fe. Aquí van a morir, sentenció el jefe, mientras sacaban cuerdas más largas de una camioneta. No será rápido, el tren de las 3:30 hará el trabajo. Al oírlo, algo se quebró dentro de mí. Ya no era simple miedo, era una desesperación densa, abrumadora, como si el alma se deshiciera. Nos arrastraron hasta los rieles. El metal, aún tibio por el día, se sentía helado en la espalda por el aire de la madrugada. El balasto se clavaba como dagas diminutas. Cada respiración era una pelea por el dolor de las piedras, y por ese puño de terror apretando el pecho. «Átenlos bien», ordenó el líder. Trajeron cables gruesos, ásperos como piel de serpiente, del tipo que usan en construcciones, imposibles de romper a mano. Un hombre tomó mi muñeca y otro midió la distancia del riel. Comprendí que no pensaban dejarnos ninguna posibilidad. Y entonces, con el primer giro del alambre alrededor de mis brazos, supe que se acercaba la prueba más extrema de mi fe. Primero me amarraron las manos por encima de la cabeza, extendiéndolas a lo largo de un riel. Después, sujetaron mis pies con tal fuerza que sentí como si las caderas fueran a dislocarse. Por último, pasaron los cables alrededor del pecho, la cintura y los muslos. Quedé inmovilizado, crucificado sobre el hierro del tren. A mi derecha estaba Jonas, un hombre de unos 40 que dirigía un pequeño ministerio para niños. Su respiración era agitada, pero lo escuché murmurar: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A mi izquierda se hallaba Rami, apenas un joven de 17 años, convertido hacía solo medio año. Lloraba, no de miedo, sino de impotencia, porque su vida terminaba justo cuando acababa de encontrar la verdad del Evangelio. El líder se agachó junto a mi rostro. Su aliento mezclaba té y tabaco. «El tren pasa puntual a las 3:30. Son las 2:45. Tienen 45 minutos para renunciar a su blasfemia, negar a ese falso Cristo y proclamar que Alá es el único Dios. Si lo hacen, los soltaremos y solo recibirán una paliza. Si no», levantó la mano señalando la oscuridad, «el tren hará el resto». 45 minutos, 2700 segundos. Ese era el intervalo entre la vida y la muerte, entre mantener la fe o traicionarla. No hay idioma que exprese lo que significa estar en esa cuenta regresiva. El tiempo se vuelve extraño, a ratos corre como agua, a ratos se congela como hielo. Los primeros 10 minutos fueron los peores. Pensé en Yasmín, mi esposa con el vientre creciendo. Tenía derecho a dejar huérfano a mi hijo. Pensé en mis padres, ya mayores, en cómo llorarían mi ausencia. También en lo que aún podía hacer si aceptaba la mentira. Predicar a más multitudes, alcanzar más almas. Una parte de mí susurraba: «Solo di las palabras y vive». Fue entonces que Jonas comenzó a cantar. Su voz, aunque débil y quebrada por los golpes, salió clara en la oscuridad. Entonaba un himno de alabanza que exaltaba la grandeza de Dios. Uno a uno nos unimos. Las voces temblorosas se entrelazaron desafiando el silencio, desafiando el miedo, desafiando incluso a la muerte. Los extremistas gritaban que nos calláramos. Pero era imposible detenernos. Era como si el Espíritu Santo mismo nos empujara a cantar. Pasaron 20 minutos. Luego 30. A las 3:15, uno de los vigilantes dio un alarido. «Ya viene, puedo ver la luz». Y allí, en el horizonte, apareció una estrella malévola.
el faro de la locomotora. Aún distante, pero lo bastante, para que el retumbar del motor diésel se oyera en la noche. El ritmo metálico de las ruedas, golpeando el riel, sonaba como tambores de juicio. «Última oportunidad», gritó el jefe. «Digan que renuncian a Jesús y serán libres». En ese instante, lo indescriptible ocurrió dentro de mí. Todo pánico, toda ansiedad, toda desesperación se evaporó. En su lugar, una paz inconcebible descendió sobre mi alma. Sentí como si el mismo Jesús estuviera de pie a mi lado, con su mano sobre mi frente, susurrándome: «No temas, Elías. Yo estoy contigo». Entonces grité con una voz que no era mía: «Jesucristo es mi Señor y Salvador. Prefiero morir 1000 veces antes que negarlo». Los demás respondieron con igual fuerza. Nuestras voces se unieron en un clamor de fe que tronó contra la noche como relámpago divino. El tren estaba ya muy cerca. Las vibraciones me recorrían la columna. La luz del faro me cegaba. El ruido, ensordecedor. Los extremistas se habían retirado a sus vehículos, observando expectantes. Cerré los ojos y elevé una oración. «Padre Celestial, recibe mi espíritu, cuida de Yasmín y del bebé, y usa nuestra muerte para tu gloria». Pero justo entonces, algo sucedió que desafía toda física y toda lógica. El tren estaba ya a menos de 50 metros. Veía la mole negra de la locomotora como una bestia metálica desatada. Incluso distinguía al maquinista en la cabina, probablemente sin imaginar lo que tenía frente a él. Según mis cálculos, nos quedaban apenas 10 segundos de vida. De repente, el aire cambió. Era como si una presencia invisible, pero inmensamente poderosa, hubiese descendido sobre aquel lugar. El viento, que hasta ese momento soplaba suave, se detuvo de golpe. Los grillos callaron, los perros dejaron de ladrar. Todo quedó suspendido en un silencio sobrenatural, como si la creación entera contuviera la respiración. Y entonces lo vi. Una figura luminosa se alzó en medio de las vías, justo entre nosotros y la locomotora. Era translúcida como cristal, pero irradiaba un fulgor semejante al sol. No era del todo sólida, pero tampoco era mera luz. Parecía tejida de gloria líquida. Extendió los brazos hacia el tren que avanzaba. Lo que ocurrió después me costó 23 años hallar valor para contarlo. El tren empezó a desacelerar, pero de un modo extraño. No hubo chirridos de frenos, ni chispas saliendo de las ruedas, ni el ruido metálico típico de una detención de emergencia. Era como si una mano invisible lo hubiera sujetado y estuviera frenándolo suavemente, como a un juguete. Los extremistas, al presenciarlo, comenzaron a gritar. Algunos huyeron despavoridos hacia sus motocicletas, otros se quedaron petrificados, como estatuas del terror. Escuché voces desgarradas: «Esto es brujería, magia negra. Corramos». Pero mis ojos no podían apartarse de la figura luminosa. A medida que el tren se detenía, la silueta se volvía más clara. Vi facciones, vi manos con cicatrices en las palmas, vi pies con marcas de clavos. Era Jesús, mi Salvador, mi Redentor, el Rey de Reyes, parado sobre las vías, deteniendo una locomotora de 150 toneladas con el poder de su presencia divina. El tren se detuvo por completo a solo 3 metros de nosotros, tan cerca que podía distinguir los remaches del frontal, oler el aceite caliente del motor y escuchar el siseo del vapor. Pero la máquina estaba inmóvil, congelada en el tiempo. La figura de Cristo se giró hacia nosotros. Sus ojos eran fuego líquido, llenos de un amor tan intenso que sentí que el corazón iba a estallar. Me miró directamente y, aunque sus labios no se movieron, supe que me hablaba en lo más profundo del espíritu. «Elías, hijo mío, tu fe te ha salvado. Levántate y desata a tus hermanos». En ese instante, los cables que me inmovilizaban se soltaron. No se rompieron ni se cortaron. Simplemente se aflojaron como si manos invisibles los hubieran desatado. Me incorporé temblando y vi que lo mismo ocurría con los demás. Uno a uno se liberaban, con asombro y lágrimas en los ojos. Nos pusimos de pie frente a aquella locomotora detenida milagrosamente, y sin poder contenerlo, caímos de rodillas en adoración. Jesús sonrió, una sonrisa que contenía la ternura del universo entero. Luego comenzó a desvanecerse poco a poco, hasta que quedó solo un resplandor dorado suspendido en el aire, que también desapareció. Al instante, el tren volvió a moverse, como si nada hubiera ocurrido. El maquinista, que durante todo el suceso parecía en trance, de pronto despertó y tocó la bocina con desesperación, sorprendido al ver gente sobre los rieles. Para entonces, nosotros ya corríamos hacia los arbustos que bordeaban la vía. Los extremistas habían desaparecido. Dejaron motos, camionetas y armas abandonadas en su huida aterrada. Quedamos solo nosotros 5, temblando, pero no de miedo, sino de reverencia y gratitud indescriptible.
Esa noche marcó nuestras vidas para siempre. Lo que vivimos aquella madrugada nos transformó para siempre. No se trataba solo de haber escapado de una ejecución segura, sino de haber contemplado con nuestros propios ojos el poder sobrenatural del Señor Jesucristo. Caminamos toda la noche de regreso a la aldea donde habíamos predicado. Nuestros cuerpos estaban adoloridos, las ropas rasgadas, las muñecas marcadas por las amarras, pero nuestros corazones iban tan encendidos de gozo que sentíamos como si flotáramos. Al llegar al amanecer, hallamos a las mujeres y a los niños que habían logrado escapar después de que los extremistas huyeran despavoridos. La comunidad entera estaba reunida en oración, convencidos de que ya habíamos muerto. Cuando nos vieron entrar con vida, un clamor de alabanza y adoración estalló, tan fuerte que podía oírse a kilómetros. Les contamos cada detalle del milagro: la figura de luz, el tren detenido, los cables soltándose solos. Al principio algunos dudaron. ¿Cómo creer que Jesús mismo había aparecido físicamente? Pero cuando los 5 narramos exactamente lo mismo, cuando mostramos las marcas frescas en nuestras muñecas, la fe de todos se inflamó con un fuego nuevo. En los días siguientes, la noticia corrió como llama en pastizal seco. Personas de aldeas distantes viajaban para escuchar nuestro relato. Muchos entregaron sus vidas a Cristo al saber lo que había sucedido. Otros, que ya eran creyentes pero estaban debilitados por la persecución, recobraron una fe ardiente. Sin embargo, el cambio más profundo ocurrió en nosotros. Los 5 sobrevivientes. Jonás, el hombre tímido que antes se limitaba a enseñar a niños, se volvió un evangelista intrépido, predicando por toda la nación con un poder que solo el Espíritu concede. Rami, el jovencito de 17 años, decidió dedicar por completo su vida al ministerio. Hoy pastorea una iglesia de más de 500 miembros en la ciudad de Karachi. Y yo, Elías, nunca volví a ser el mismo. El miedo a la persecución, a las amenazas de muerte, simplemente se desvaneció. Cuando has visto a Jesús detener un tren con sus propias manos, ya nada en este mundo puede intimidarte. En estos 23 años he servido en las zonas más hostiles de Pakistán. He sido arrestado 17 veces, golpeado en incontables ocasiones y amenazado de muerte más veces de las que puedo contar. Pero cada vez que el peligro se acercaba, recordaba aquella visión, Cristo sobre los rieles, sus ojos encendidos de amor mirándome, y sabía con absoluta certeza que Él estaba conmigo. Mi esposa Jasmine dio a luz a nuestro hijo Samuel 3 meses después del milagro. Cuando creció y escuchó la historia, también decidió dedicar su vida a servir al Señor. Hoy, a sus 22 años, pastorea una iglesia clandestina en una de las regiones más hostiles del país. Camina sin temor, porque sabe que sirve a un Dios que puede intervenir en lo imposible. Durante mucho tiempo reflexioné en por qué Dios nos permitió vivir esa experiencia tan extraordinaria. Al inicio pensé que era solo porque quería salvarnos la vida. Y sí, ese fue parte del motivo. Pero con los años comprendí que había un propósito más grande. El Señor sabía que necesitaríamos un testimonio tan poderoso, tan irrefutable, que ninguna persecución ni amenaza pudiera debilitarnos. Necesitábamos un ancla para la fe en medio de las tormentas que vendrían. Y las tormentas llegaron. La persecución contra los cristianos se intensificó. Las leyes de blasfemia se volvieron aún más severas. Ataques contra iglesias se multiplicaron. Miles fueron asesinados por confesar el nombre de Cristo. Pero nosotros 5 seguimos firmes, predicando y llevando esperanza. ¿Por qué? Porque habíamos visto lo imposible. Jesús mismo había estado allí. Hemos seguido predicando todos estos años, porque cuando uno ha contemplado lo que nosotros vimos, ya no queda espacio para la duda. El poder y el amor de Jesús eran tan palpables aquella noche que se volvieron la fuerza que nos sostuvo en cada prueba posterior. No importaba cuán feroces fueran los enemigos, ni cuán duras las amenazas. Sabíamos con certeza absoluta que Cristo es real, que su poder no tiene límites, y que su amor es más fuerte que cualquier fuerza de maldad. Pero hay algo más que comprendí con el tiempo. Aquella noche, Jesús no se manifestó solo por nosotros 5, lo hizo por cada persona que algún día escucharía este testimonio. Lo hizo pensando en quienes, al escuchar esta historia, necesitarían recordar que para Dios no existe nada imposible. Tal vez en este momento tú mismo atraviesas una situación que parece un callejón sin salida, una enfermedad incurable, una crisis económica devastadora, un matrimonio en ruinas, hijos que se han alejado de la fe o persecución por tu testimonio. Quizá te sientes atado a las vías del tren de las circunstancias, esperando el impacto de la tragedia. Pero quiero que sepas algo. El mismo Jesús que apareció en aquellas vías en Pakistán, hace 23 años, el mismo que detuvo una locomotora de 150 toneladas, y nos liberó de cables imposibles de romper,
Ese mismo Jesús está contigo ahora. Él no ha cambiado. Su poder sigue intacto. Su amor no ha menguado. Y si es necesario, volverá a obrar un milagro en tu vida, del modo que solo Él sabe hacerlo. Porque ese es el Dios al que servimos. La Escritura en Isaías 43:2 promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y yo puedo testificar que esa promesa es verdadera. Sin embargo, hay algo importante. Dios no siempre nos libra de las dificultades de la manera que esperamos. A veces permite que entremos en el fuego, pero camina con nosotros en medio de las llamas. A veces no aparta la tormenta, pero calma nuestro corazón en medio del huracán. Y sí, a veces realiza milagros espectaculares como detener un tren. Pero esos momentos son excepcionales, reservados para propósitos muy específicos. Lo que sí es constante, lo que jamás falta, es su presencia, su amor inmutable, su gracia suficiente y su paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, su promesa es que todo lo que ocurre, incluso lo doloroso, coopera para bien de quienes lo aman. Quiero contarles algo que sucedió apenas el año pasado, 22 años después del milagro en las vías. Estaba predicando en una conferencia de pastores en Islamabad. Al final del servicio, un hombre mayor, de unos 60 años, se acercó con lágrimas corriéndole por las mejillas. Su voz temblaba cuando dijo: «Pastor Elías, mi nombre es Mahmoud. Hace 22 años, yo era uno de los hombres que lo ataron en aquellas vías del tren». Hermanos, cuando escuché eso, sentí como si el tiempo se detuviera. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Mahmoud continuó hablando, ya sin contener el llanto. Me confesó que desde aquella noche no había podido olvidar lo que vio: la figura luminosa, el tren deteniéndose, nosotros siendo liberados. Sabía que había presenciado algo divino, dijo, algo imposible de explicar con lógica humana. Esa visión me persiguió día y noche. No tenía paz. Mahmoud me contó que, después de aquella noche, comenzó a investigar en secreto sobre el cristianismo. Consiguió una Biblia de contrabando y la leía a escondidas. Con el tiempo, el Espíritu Santo lo convenció de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Me confesó que hacía 5 años había entregado su corazón a Cristo por completo, pero que tenía miedo de buscarme, temiendo mi reacción al ver al hombre que casi me quitó la vida. Cuando escuché que estaría predicando en esta conferencia, me dijo entre sollozos, supe que Dios me daba la oportunidad de pedirle perdón y contarle cómo esa noche cambió mi vida. Yo no tenía palabras, simplemente lo abracé y lloré con él. En medio de esa multitud de pastores, experimenté otro milagro: el milagro del perdón. Ver cómo Dios podía transformar a un enemigo en un hermano amado fue algo indescriptible. Pero Mahmoud no terminó allí. Me compartió que, desde su conversión, había empezado a testificar en secreto entre otros radicales. Muchos de ellos también habían participado en persecuciones. Su testimonio, me dijo, fue como una semilla que siguió germinando. Hasta ahora, 17 hombres que antes persiguieron cristianos, se habían rendido a Jesús, gracias a lo que vieron aquella noche. 17 enemigos transformados en predicadores. 17 perseguidores convertidos en proclamadores del Evangelio. Todo porque Dios decidió realizar un milagro tan poderoso, que ni los corazones más endurecidos pudieron negarlo. Recordé entonces algo que había pasado en las vías. Mientras esperábamos el tren, Jonás, bajo la unción del Espíritu Santo, comenzó a profetizar. Sus palabras parecían imposibles en ese momento. El Señor me muestra que lo que vivamos esta noche será contado en naciones lejanas. Veo multitudes de distintas lenguas escuchando nuestro testimonio. Veo avivamientos y conversiones. El nombre de Jesús será exaltado por generaciones debido a lo que hará ahora. En aquel instante sonaba como un delirio, producto del miedo. ¿Cómo imaginar que nuestra historia llegaría tan lejos, cuando ni siquiera sabíamos si sobreviviríamos esa madrugada? Pero hoy, después de más de 2 décadas, veo cómo se ha cumplido. Pastores de diferentes continentes me han escrito diciendo que han usado nuestro relato para alentar a creyentes perseguidos. Y ahora, al compartirlo, entiendo que esa profecía sigue viva. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que usaría aquella noche terrible y gloriosa para ensanchar su reino hasta los confines de la tierra. No fue un accidente, fue parte de su plan perfecto. Y quiero decirte algo. Tampoco es casualidad que tú escuches este testimonio ahora. El Señor tiene un propósito específico al permitir que estas palabras lleguen a tu corazón. Tal vez atraviesas tu propia noche en las vías del tren,
Deudas que parecen hundirte, enfermedades que desafían todo tratamiento, relaciones rotas que no logras restaurar, adicciones que te mantienen atado. Pero el mismo Dios que intervino por nosotros, está dispuesto a intervenir en tu vida. Más aún, aunque no veas un milagro espectacular como detener un tren, eso no significa que no esté actuando. Muchas veces su obrar es invisible, silencioso, pero igualmente real. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las experiencias más dolorosas pueden ser transformadas en instrumentos de su gloria y en bendición para nosotros. Nuestra noche en las vías fue aterradora. Golpes, sangre, la cercanía de la muerte. Todo eso fue real, pero fue precisamente ese dolor el que abrió el camino para ver su poder de manera inimaginable. Si hoy tú estás en medio de una prueba ardiente, no te rindas. No creas las mentiras del enemigo que susurra que Dios te ha abandonado. Él está contigo, aunque no lo veas. Está preparando algo glorioso que todavía no puedes comprender. Y quiero hablar también a quienes quizás no atraviesan grandes tormentas en este momento. Tal vez tu vida es tranquila, sin persecución, sin crisis aparentes. Este testimonio también es para ti. Vivimos en tiempos en que la fe en lo sobrenatural es atacada desde todos los frentes. El secularismo insiste en que los milagros no existen. El materialismo proclama que solo es real lo que podemos ver y tocar. Incluso dentro de las iglesias, se escuchan voces que afirman que la era de los milagros terminó, que Dios ya no interviene de manera sobrenatural. Pero yo soy testigo viviente de que esas voces están equivocadas. Con mis propios ojos, vi a Jesús aparecer en las vías del tren. Sentí en mi propia piel cómo los cables se soltaban solos. Escuché con mis propios oídos el rugido de una locomotora detenerse por poder divino. Nadie podrá convencerme de lo contrario. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los milagros que realizó hace 2000 años en Palestina, los sigue realizando hoy, en Pakistán, en América Latina, en cualquier rincón donde haya corazones dispuestos a creer. Por eso, no permitas que nadie te robe la fe, ni la ciencia, ni la lógica, ni la frialdad religiosa. Dios no está limitado por leyes naturales. Él las creó, y cuando quiere puede suspenderlas o transformarlas para cumplir su propósito. Quiero dejarte un desafío. El mundo no necesita cristianos tibios, que asisten a la iglesia el domingo, pero viven como si Dios fuera un concepto distante el resto de la semana. No necesita creyentes que saben discutir teología, pero nunca han experimentado el poder real del Espíritu Santo. Tampoco necesita cristianos culturales, que heredaron la fe de sus padres, pero jamás tuvieron un encuentro personal con Cristo. Lo que el mundo necesita son discípulos auténticos, como los que estábamos esa noche en las vías, dispuestos a morir por su fe, convencidos de que Jesús es más real que las circunstancias, seguros de que Él tiene autoridad incluso sobre la muerte. Déjame preguntarte, si te pusieran en la misma situación que enfrentamos, ¿qué harías? ¿Tendrías la convicción de que es mejor morir con Cristo que vivir negándolo? Si tu respuesta es incierta, este testimonio es especialmente para ti, porque Dios quiere darte una fe firme, sobrenatural, inquebrantable. Quiere que lo experimentes de manera tan real que nunca más dudes de su existencia, ni de su poder. Tal vez nunca verás a Jesús detener un tren, pero Él se manifestará en tu vida de formas igualmente poderosas y transformadoras, porque conoce exactamente lo que cada corazón necesita para pasar de la duda a la certeza. Antes de terminar esta parte, quiero orar por ti que escuchas estas palabras. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, levanto a cada persona que hoy escucha este testimonio. Tú conoces sus luchas, sus dolores, sus miedos. Te pido que les des paz en medio de la tormenta, que fortalezcas su fe, que les muestres que tú estás en control, y que si es necesario, les concedas un milagro visible que confirme tu amor. Ese es el Dios que servimos, un Dios que responde a la fe de sus hijos. Quiero compartirles lo que experimenté en esa oración. Mientras levantaba a cada hermano y hermana delante de Dios, recordé con nitidez aquella noche en las vías. Recordé la figura luminosa de Cristo, sus ojos como fuego, su voz en mi espíritu diciéndome, no temas, yo estoy contigo. Esa certeza es la que pido que todos ustedes reciban hoy. El Señor no siempre cambia las circunstancias como esperamos, pero siempre transforma el corazón en medio de ellas. A veces nos libra de manera milagrosa, como a nosotros. Otras veces nos sostiene en el dolor, sin quitarnos la prueba, pero llenándonos de una fuerza sobrenatural. Lo cierto es que nunca nos deja solos. Y esto es crucial. Nuestra fe no puede depender de lo que vemos, sino de quién es Él, porque su carácter es inmutable,
Su amor no cambia. Su fidelidad permanece para siempre. Hace poco recordé las palabras de 3 jóvenes hebreos frente al horno ardiente, registradas en Daniel capítulo 3. Ellos dijeron al rey: «Nuestro Dios puede librarnos de tu mano, y lo hará. Pero aun si no lo hace, no serviremos a tus dioses». Esa declaración debe ser el sello de todo verdadero creyente. Confiar en que Dios puede salvarnos, pero decidir permanecerle fiel, aun si no interviene como quisiéramos. Esa misma decisión tomamos aquella noche. Decidimos morir antes que negar a Cristo. Y fue precisamente esa entrega total la que abrió el cielo para que el milagro ocurriera. Si hoy tomas esa misma decisión, si decides rendirte por completo a Jesús, experimentarás maravillas, tal vez no tan espectaculares como un tren detenido en seco, pero sí igual de reales, igual de poderosas y profundamente transformadoras. En estos 23 años, he visto incontables intervenciones divinas. He visto enfermos sanar sin explicación médica. He visto familias restauradas después de años de ruptura. He visto corazones endurecidos rendirse a Cristo al escuchar nuestro testimonio. Y sé que todo comenzó aquella noche en la que elegimos ser fieles aunque costara la vida. Quiero que lo pienses. ¿Qué es lo que más teme tu corazón? ¿La pobreza? ¿La enfermedad? ¿La soledad? ¿La muerte? Déjame decirte algo. Cuando contemplas a Jesús cara a cara, esos temores se disipan, porque descubres que no hay fuerza mayor que su amor. Nuestro Dios sigue siendo un Dios de milagros. No se ha vuelto débil ni lejano. Él sigue obrando en cada rincón de la tierra. Quizá hoy mismo está preparando un milagro para ti, aunque no lo veas venir. Quizá ya está abriendo camino en el desierto que atraviesas, aunque todavía no percibas el manantial. Y aunque no veas nada, recuerda, su presencia es el milagro más grande. Él está contigo, en cada lágrima, en cada oración, en cada paso de fe. Y eso basta. Por eso te desafío. Vive cada día con la expectativa de ver a Dios obrar. No te conformes con una vida espiritual tibia, sin pasión ni poder. Busca una relación real, íntima y transformadora con Jesús, porque cuando lo experimentas de verdad, ya no hay vuelta atrás. Yo lo sé, porque lo vi detener un tren. Lo sé, porque me liberó de las cadenas. Lo sé, porque transformó a un perseguidor en predicador. Y lo sé, porque sigo viéndolo obrar hasta el día de hoy. Quiero dirigirme ahora a cada uno de ustedes de manera personal. No es casualidad que este testimonio haya llegado hasta tus oídos. Dios tiene un propósito con tu vida, y escuchar estas palabras forma parte de ese plan. Tal vez hoy atraviesas el momento más oscuro de tu historia. Quizá no ves salida. Tal vez todo parece perdido. Pero el mismo Jesús que apareció en las vías del tren en Pakistán está contigo ahora mismo. Él puede hacer lo imposible. Puede transformar la situación que enfrentas. Puede romper las cadenas que te mantienen atado. Puede levantar lo que parecía muerto. Pero más aún, puede darte una fe inquebrantable, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y un amor tan real que cambiará tu vida para siempre. Quiero recordar lo que experimentamos después del milagro. Al volver a la aldea, compartimos lo ocurrido, y vimos cómo la fe de toda una comunidad se encendió. Lo que parecía un ataque destinado a destruirnos, se convirtió en un testimonio que multiplicó la esperanza en cientos de corazones. Y con los años, ese testimonio ha alcanzado a miles. Así actúa Dios, transforma el dolor en gloria, convierte la tragedia en victoria. Usa lo que el enemigo planeó para mal como instrumento de bendición. Tal vez ahora no entiendas por qué enfrentas lo que enfrentas. Quizá te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de esto? Pero quiero asegurarte que Él está más cerca de lo que imaginas. Puede que no lo veas aún, pero está preparando algo que dará fruto más adelante. Recuerda lo que dijo Pablo en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas sean buenas, sino que todas cooperan para nuestro bien final. Incluso las pruebas más duras. Nuestra experiencia en las vías fue terrible. El terror de la muerte, los golpes, la sangre, la sensación de abandono. Todo eso fue real, pero Dios lo usó para mostrarnos su gloria como jamás habríamos imaginado. Y estoy convencido de que también puede usar tus pruebas para revelar su poder en tu vida. Quiero invitarte a confiar de nuevo, a no rendirte, a creer que Dios sigue siendo el mismo que obra milagros. Quizás hoy necesites sanidad, quizás fortaleza, quizás dirección para una decisión difícil. Cualquiera que sea tu necesidad, entrégasela a Él. Antes de cerrar, quiero orar una vez más. Señor Jesús, tú conoces a cada persona que escucha este testimonio. Tú sabes lo que pesa en su corazón. Te pido que derrames tu paz, que fortalezcas su fe,
que muestres tu mano poderosa en sus vidas, que no se rindan, que no pierdan la esperanza, que recuerden que tú eres el mismo que nos salvó en aquella noche, y que puedes salvarlos a ellos en este día. Mi deseo es que tu fe se encienda como la nuestra aquella madrugada, que no vivas una vida espiritual de rutina, sino una vida marcada por la certeza de que Jesús es real, cercano y todopoderoso. Él está esperando que le abras la puerta de tu corazón, para mostrarte que lo imposible es posible en sus manos. Amados, llegamos al final de este testimonio, pero no al final de la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Si algo aprendí en estos 23 años, es que la fe verdadera no se mide por lo que decimos, sino por las decisiones que tomamos. Aquella noche, atados a las vías, decidimos morir antes que negar a Cristo. Esa entrega absoluta fue la llave que abrió el cielo y permitió que Dios se manifestara con tanto poder. Hoy quiero invitarte a tomar la misma decisión. Rendir tu vida por completo a Jesús. Tal vez nunca vivas una experiencia tan espectacular como ver un tren detenerse de forma sobrenatural, pero Él tiene maneras únicas de mostrarse en tu vida. Lo importante es que lo reconozcas, lo aceptes y lo sigas con todo tu corazón. El mundo necesita cristianos firmes, no tibios. Necesita hombres y mujeres dispuestos a creer en el poder sobrenatural de Dios, a defender su fe aunque cueste la vida, a vivir cada día con la certeza de que Jesús es real. No basta con una religión heredada ni con conocimiento teológico. Se necesita un encuentro personal con Cristo que transforme para siempre. Quiero animarte. Busca ese encuentro. Clama al Señor en lo secreto. Pídele que se revele de manera viva y personal. Y cuando Él lo haga, tu vida no volverá a ser la misma. Antes de terminar, quiero hacer una oración especial. Padre Celestial, te presento a cada persona que escucha este relato. Tú conoces su nombre, su historia y sus batallas. Te ruego que tu Espíritu Santo los visite con poder, que encienda su fe, que sane sus heridas y que les muestres tu amor de una manera tan real que nunca más duden de ti. Te pido por los que atraviesan pruebas duras, fortalécelos, dales paz, abre camino donde parece no haberlo. Y para quienes aún no te conocen personalmente, tócalos hoy con tu gracia y atráelos a la salvación en Cristo Jesús. Amén. Quiero despedirme dejando grabado en tu corazón un pasaje que ha sido mi ancla desde aquella noche milagrosa. Daniel 3 y 17-18. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego dijeron al rey Nabucodonosor: nuestro Dios puede librarnos, y de tu mano nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Esa debe ser nuestra postura. Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, seguiremos sirviéndole con fidelidad. Ese fue nuestro pacto en las vías del tren, y fue esa fe absoluta la que abrió paso al milagro. Mi nombre es Elías Nadir. Tengo 51 años y desde aquella noche he dedicado mi vida a proclamar el poder sobrenatural de Jesucristo. He visto a Dios obrar en mi familia, en mi ministerio y en multitudes de personas que escucharon este testimonio. Y ahora tú también lo has escuchado. No lo ignores, no dejes que el tiempo apague lo que el Espíritu Santo ha encendido en tu corazón. Da un paso de fe. Confía en Él, entrégale todo, y verás maravillas. Quizás no tan visibles como un tren detenido, pero sí igual de reales, igual de poderosas, igual de transformadoras. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y que este testimonio sea para ti un recordatorio eterno de que servimos a un Dios vivo, todopoderoso y lleno de amor.